Muy buenos días, hermanos. La gloria, la honra, el poder y la autoridad sea siempre para nuestro Dios. El tema que vamos a desarrollar hoy se llama ¿En quién está tu confianza? Es un tema muy puntual, es un tema que tú y yo tenemos que tener clarito en nuestro corazón, en quién estamos creyendo, en quién estamos confiando. El que venga a la iglesia no me dice que yo estoy creyendo y confiando en Dios, porque cuando salgo de la iglesia hago lo que a mí bien me parece. Como el pueblo de Israel que decía la Biblia, cada uno andaba como bien le parecía, pero no como está escrito en la palabra de Dios. Por eso yo en esta mañana los insto con todo el amor de mi corazón a que estemos atentos a este mensaje y que este mensaje pueda cobrar vida en la vida de cada uno de nosotros. Espero que en esta mañana que la gloria y el poder de Dios reposen sobre tu casa, sobre tu familia y sobre todo sobre tu corazón. Dice la Escritura en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 15 al 31, aquí está hablándonos Dios de un proceso que Dios tuvo con el pueblo de Judá, cuando Josafat era el rey de Judá. El Espíritu de Dios había demandado a Hazael como profeta a hablarle al pueblo de Israel, a hablarle al pueblo de Judá, a Josafat, que era el rey en ese momento, y le dio palabra. Él venía de una familia que era músico en el pueblo de Israel. Ellos llevaban la música del templo, así que él ya venía bien preparado, bien formadito por Dios para poder llevar ese mensaje poderoso a Josafat, rey de Judá. Entonces él había profetizado sobre que vendría una guerra, pero que no se preocuparan, porque en esta guerra el que estaba enfrente de la guerra, el que iba a pelear por ellos, el que se iba a levantar a favor de ellos, era Dios. Hay guerras que tú no sabes que puedes ganar tú solo. Hay guerras que solamente las vas a ganar si estás de la mano de Dios, porque Dios va a pelear por ti y Dios va a pelear por mí. El rey ya había escuchado estas palabras y el rey empezó a confiar en la palabra que Hazael, un adorador de Dios, le había declarado, porque aparte de eso también Dios lo utilizó para darle esa palabra profética a Josafat. En las situaciones de dificultad que tú tienes en tu vida, porque todos tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, como dice la Escritura, es cuando pensemos que no tenemos salida, que no tenemos solución al problema. Yo te digo esta mañana, compadre, porque hay una sola persona que te puede ayudar a solucionar el problema, y ese se llama Dios. Cuando tú confías en Dios, cuando tú le crees a Dios, entonces Dios va a poder solucionar el problema en que tú te encuentras. Mire, hermano, le voy a decir algo. Usted no necesita armas naturales. Usted necesita un arma espiritual que se llama adoración. No hay arma más letal, más poderosa que la adoración. Cuando yo tengo un problema difícil, lo único que hago es adorar a Dios. Aquí vemos que Josafat y el pueblo de Judá estaban en una encrucijada. 3 ejércitos más poderosos que había en esa época estaban en contra del pueblo de Judá. Judá era una nación pequeña y estaban todos en contra de Judá, pero él hizo algo muy grande que en la medida que vamos desarrollando el tema lo vas a aprender en esta mañana. Usted y yo necesitamos humillarnos, así como adoramos ahora al Señor. Humillarnos delante de la presencia de Dios para que Dios pueda hacer un milagro creativo en su vida y en mi vida. Él le demandó a Dios que los liberara, que les diera guerreros valientes, que les diera las armas para él poder ir en contra de esas naciones. Pero Dios le dio un arma, una sola arma, la adoración. Cuando tú eres un adorador, no hay un enemigo grande ni pequeño que pueda meterse contigo. Porque dice la Escritura que huye delante de la presencia de los hijos de Dios. Así que, hermano, tenemos la alabanza, por eso podemos reposar en nuestras peleas, en nuestras batallas diarias, mientras estamos centrados en adorar a Dios Padre Todopoderoso. ¿Sabe?
Es vital que usted y yo acudamos siempre a la presencia de Dios. Es vital que usted no coja sus armas para pelear y discutir y formar pleito, contienda y división. No, eso es lo que quiere el enemigo. Dios lo que quiere es que tú aprendas a confiar en Él. Aprendas a creerle a Él lo que Él dice en la palabra para que puedas ser liberado del proceso que tú estás pasando. Pero a veces no queremos hacerlo porque somos orgullosos, soberbios. ¿Qué me va a escuchar Dios? Ese Dios no me va a tener en cuenta. Como una vez me dijo una persona, Dios está muy ocupado para estar contigo en ese problema pequeño que tú tienes. Mi hermano, Dios nunca va a estar ocupado para ayudarte. Dios siempre va a estar ahí en tu proceso, ayudándote, levantándote, fortaleciéndote. Porque esa es la tarea que Dios hace a través de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, Él está listo. Solamente tú tienes que bajarte de ese orgullo, de esa soberbia y tener un corazón humilde y sencillo delante de la presencia de Dios. Te voy a decir algo. Hay gente que está peleando sus problemas por la calle con todo el mundo y deja a Dios en el último lugar. Yo te voy a decir algo. Dios no es nuestro último recurso. Cuando tú tienes un problema, tu primer recurso se llama Dios. No vaya donde el vecino, ni donde el amigo, ni donde el presidente, ni donde nadie. Usted vaya corriendo a la presencia de Dios para que usted pueda tener una respuesta favorable al problema que usted está viviendo, a las circunstancias difíciles que usted está viviendo en este momento. ¿Para qué? Para que Dios lo ilumine, para que Dios lo guíe, para que Dios muestre el camino por donde usted debe andar en este tiempo. Hoy vamos a desarrollar 3 puntos que son muy importantes. Hay muchos más, pero yo solamente tomé 3 puntos. El primero dice, ¿en quién confías? Porque la guerra que hoy vives no es tuya, sino de Dios. Vámonos a 2 Corintios, de Crónicas 20, del 15 al 19. Segunda de Crónicas 20, del 15 al 19. Amén. Y dijo, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Entonces, hermanos, mire, esta situación que Josafat y el pueblo hizo, la forma en que actuaron, la forma en que se reverenciaron a Dios, es la misma forma que tú y yo en los procesos de nuestra vida tenemos que hacer delante de la presencia de Dios. Vimos cómo los hijos de Moab y de Amón venían avanzando en busca del pueblo de Judá para exterminar al pueblo. Venían en posición de guerra con tremendos armamentos, porque eran unos ejércitos muy poderosos, pero el ejército de Dios no tenía armas. Las armas naturales que el ser humano utiliza, pero tenían el arma más poderosa, la más letal, que es la adoración. Por eso vuelvo y te repito que cuando tú tengas un problema, una dificultad, una lucha, lo único que tienes que hacer es adorar a Dios con todo tu corazón. Entonces, Josafat se sintió con miedo, estaba asustado. Es una respuesta natural que tú tengas miedo cuando ves que tu ejército no tiene nada, pero aquellos dos ejércitos eran bien poderosos. Pero cuando tú confías en el que está arriba, que es tu papá, entonces vas a tener respuesta favorable. Por eso lo primero que él le dice, no temáis ni os amedrentéis, o sea, quédate quieto. ¿Quién dijo miedo? Si tu papá va a pelear por ti, tu papá te va a dar la victoria. Entonces, ¿por qué tienen miedo frente a un problema? ¿Por qué tienen miedo frente a un conflicto? ¿Sabes por qué Dios permite los conflictos en nuestra vida? Para que aprendamos a confiar en Él.
para que aprendamos a vivir para Él. Y cuando eso pasa en nuestras vidas, entonces todos los conflictos que vengan van a ser exterminados por el poder de la adoración a Dios. Tú y yo el único trabajo que tenemos que hacer es adorar a Dios. Entonces, cuando él vio que la situación era desesperada, ¿a dónde corrió? Al vecino, al amigo. Corrió a la presencia de Dios. Y dice aquí el versículo que acabamos de leer. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra. O sea, se fue al piso delante de la presencia de Dios, se humilló delante de la presencia de Dios y le clamó a Dios. Y el pueblo hizo exactamente lo mismo. Cuando tengas un problema, no corras asustado, no estés amedrantado, porque ya Dios les había dicho, ¿sabes qué? No es vuestra la guerra, sino mía. Dios te dice en esta mañana, hermano, hermano, el conflicto que tienes no es tuyo, sino de Dios. Cuando tú aprendes a confiar en Dios, cuando tú decides que sea Dios el dueño de tu vida, el que Él va a guerrear por ti, por mí, todos los días de nuestra vida. ¿Sabes? Los conflictos son oportunidades para que tú puedas experimentar la respuesta de Dios. ¿Cuántos aquí hemos recibido respuesta de Dios en los procesos? ¡Wow! Y al principio no fue fácil. Al principio queríamos como que desmayar porque pasaba el tiempo, pero yo te digo hoy día, no temes ni desmayes, porque dice que Él está contigo para ayudarte, para levantarte, para fortalecerte y para guiarte a través de su Espíritu Santo. Por eso es el momento que usted haga un pare y haga un nuevo comienzo con Dios en su vida personal. ¿Sabes una cosa? Papá lo va a arreglar todo. Papá te va a dar la victoria grande que tú estás esperando, porque así como trabaja nuestro Padre Celestial, siempre en favor de nosotros para bendecir nuestra vida. Entonces no huya, no esconda la cabeza como el avestruz allá bajo la tierra, hermano. Enfrente los conflictos, dice aquí, con coraje y con decisión. ¿Qué le dijo Dios a ellos? Dios no les dijo que quédense quietos, no hagan nada. Él le dijo aquí a ellos que mañana descenderéis contra ellos. Y aquí, y les dio la dirección donde ellos iban a estar, ahí en la cuesta de Sid, junto al arroyo, ahí ellos van a estar. Pero tú tenías que levantarte y caminar y llegar donde, porque Dios hace el 50 del milagro y el 50 lo hacemos nosotros. Sentaditos lo vemos bien bonitos, pero sentaditos no vamos a recibir el milagro. Tenemos que trabajar en nuestro milagro. Tenemos que trabajar en la promesa que ya Dios nos dio. Y vuelvo y te digo en esta mañana, la promesa que Dios te dio no puede estar encima del que te dio la promesa. Siempre tienes que adorar al dueño de la promesa para que la promesa que Él te dio se pueda cumplir en tu vida personal. Entonces, cuando consultamos al Señor, Él nos va a ayudar a nosotros a encontrar la salida perfecta del problema que estamos viviendo. Pero aquellas antiguas palabras dichas al rey Josafat por Hazael, el profeta, vinieron nuevamente a la mente de él y dice, esta guerra no es vuestra, sino de Dios. Que te quede clarito en esta mañana, que lo escribas en la tabla de tu corazón. La guerra que estás viviendo no es tuya, sino de Dios. Quiera Dios que esta declaración divina que dio Josafat en este tiempo nos deje una sensación de alivio, de aprender a esperar en la promesa que Dios nos dio y decir, nosotros dejemos de tratar de arreglar las cosas sin la dirección de Dios y dejemos que sea Dios el que maneje el proceso, porque en Dios siempre va a haber la victoria en nuestra vida. Deuteronomio 20, versículo 1 al 4, nos confirma lo que estamos hablando. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos,
porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarnos. Mire qué cosa tan tremenda. En otra ocasión que tuvo, Dios hablándole al pueblo de Israel, estaba enseñándole al pueblo de Israel sobre las leyes de la guerra. No importa el ejército grande que tenga, no importa lo poderoso que sea tu enemigo, no importa las armas que tenga tu enemigo. Dice aquí la Escritura, no temas porque Jehová vuestro Dios está contigo. O sea, si Dios está conmigo, no hay enemigo que me pueda hacer frente, porque el que está haciendo frente por ti se llama Dios. Que hoy nos quede claro este concepto en nuestras vidas, de que Dios siempre va a darnos la salida en todos los momentos. Pero en el versículo 17 de la palabra que estamos leyendo, dice que Dios nos asegura un final feliz, porque aquí lo dice claramente. Dice, estad quietos y ve la salvación de Jehová vuestro Dios. Oh Judá y Jerusalén, oh pueblo de refugio divino, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. No hay problema grande ni pequeño que Dios no nos pueda solucionar en nuestra vida. Pero la forma en que nosotros, ¿verdad?, debemos contestarle a Dios, la respuesta que tenemos que darle a Dios frente a la solución de los problemas que Dios nos da es una respuesta de fe. Nosotros tenemos que creer que en Dios sí estamos completos, que Dios nunca nos va a fallar y Él va a estar siempre con nosotros, porque estamos conociendo en este día que Él va a llegar hasta las últimas consecuencias del proceso por el cual estamos pasando y promete llevar a cabo uno por uno la palabra que Él nos ha dado a nuestra vida. ¿Sabe? Ante la promesa de Josafat y de Judá, dice aquí, todos se inclinaron en reverencia, todos se inclinaron en adoración, todos alabaron al Dios de Israel, todos adoraron al Dios de Israel, y el pueblo dice que esa alabanza salió del alma, cantaban con gozo, cantaban con alegría, cantaban con reverencia a Dios, porque le estaban dando gracias antes de que el problema llegara a la vida de cada uno de ellos. Entonces, los conflictos son oportunidades que tú y yo tenemos para actuar en fe. Usted tiene un conflicto, actúe en fe, crea que hay una respuesta para su vida, porque Dios tiene el control de ello. Después de esta poderosa oración que todo Israel y el mismo rey Josafat hizo, la respuesta llegó inmediatamente para el pueblo de Israel. Estamos acostumbrados a decir a la gente, ay nena, ora por mí, ay hermano, ore por mí. Nosotros no debemos estar pidiendo oración a nadie. Si tú lo quieres, lo puedes hacer. Pero Dios me dice que cuando yo oro directamente con Él, Él me oye y Él me responde. Tú no sabes de qué manera ora la persona por ti. Tú no sabes de qué manera lo está haciendo. Pero si usted va directamente, como hizo Josafat, directamente, e invitó al pueblo que cada uno directamente hablara con Dios, la respuesta llegó inmediatamente. Es lo que te quiero decir en esta mañana. Entonces, tanto el rey como el pueblo sabían que la palabra que le había dado a Asaías era una palabra que venía de parte de Dios, era un mensaje de Dios para el pueblo de Judá. Usted sabrá claramente cuando Dios le está hablando a usted, porque tu espíritu lo siente, porque el Espíritu de Dios habla directamente a ti. Entonces era un verdadero mensaje. Usted sabrá, porque Dios dice que la profecía hay que pesarla. Usted sabrá si la profecía que usted está recibiendo es verdad o no es verdad. Porque cuando usted es un hijo de Dios, usted tiene la autoridad para pesar la profecía. Y Josafat sabía que ese mensaje venía directamente de parte de Dios. ¿Sabe? Cuando ellos recibieron esa palabra, vuelvo y te digo, me voy a pasar todo el mensaje diciéndote, adoraron a Dios. ¿Sabe? Recibieron la promesa. Se enamoraron de la promesa, pero se enamoraron primero del dueño de la promesa. Dice aquí la Escritura también, ¿por qué ellos adoraron antes de que la batalla llegara? Porque cuando tú crees que la batalla no es tuya, ya tú te declaras vencedor, porque hay uno que dijo que eres más que vencedor. Hay uno que ya venció por ti. Entonces ya tienes la plena seguridad de que esa victoria es tuya.
Por eso ellos adoraron, hermano. No habían sido librados. No, todavía no habían sido librados. Pero ellos adoraron a Dios, pero estaban seguros que lo serían. Yo te digo, te hago una pregunta en esta mañana. ¿Tú estás seguro, segura de que la promesa que tú recibiste se va a cumplir en tu vida? Si no estás seguro, no la vas a recibir nunca. Pero esta gente no había entrado ni siquiera todavía a la batalla y ya estaban dándole gracias a Dios por el milagro. Gracias a Dios por la victoria de la guerra. Usted tiene que ser agradecido con Dios y no dar gracias. Ay, qué facilito dar la gracia después que te la dieron. La gracia antes de recibirla y vivirla como si ya la tuvieras declarada en tu vida personal. Por eso nosotros tenemos que entrar de lleno a lo que dice la palabra. Los enemigos no estaban vivos o estaban muertos. Estaban vivos, no estaban muertos. Ahí estaba el problema todavía. Ahí estaba la situación, pero dice una cosa, estaban seguros de que Dios les había dado la victoria. Eso es lo que se llama creer que Dios puede hacer algo maravilloso en tu vida. Ellos sabían que esa guerra no era de ellos, que esa guerra era de Dios, hermano. Entonces, hermano, ¿de dónde brotó esa devoción en el corazón de Josafat y de Judá? ¿De dónde brotó? De la comunión que tuvieron con Dios y de un corazón dispuesto para adorar a Dios en acción de gracias. Porque usted adora a Dios en acción de gracias. Entonces, las promesas de Dios deben llenarnos de gratitud. Si Dios le dio una promesa, sea agradecido. A todo el mundo Dios no le da promesas. Solo aquellos que decidimos caminar con Dios y vivir una vida en santidad. Recibimos promesas. Ya Dios, como cantábamos antes, ya no se acuerda de tu pasado, ese quedó atrás. Él se acuerda de lo que es hoy hacia adelante. De lo que estás haciendo ahora hacia adelante, no de lo que ya hiciste, porque ya te perdonó y dice, nunca más me acordaré de tus transgresiones, y Dios cumple su palabra. Entonces la alabanza salió de un corazón agradecido por Dios, un corazón que escuchó y creyó en la palabra, en el mensaje que Dios había enviado. Vámonos para el segundo. ¿En quién confías? Porque la guerra que hoy vives, si crees, será de gran victoria para tu vida. Segunda de Crónicas 20, del 20 al 24. Amén. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, y mientras salían la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero. Ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Amén. Que dice amén. Qué cosa tan poderosa de parte de Dios en nuestras vidas, hermanos. Con esta exhortación, Josafat estaba exhortando al pueblo de Dios. Estaba exhortando a Judá. ¿Qué es exhortar? Le estaba llamando la atención para que ellos vieran de dónde iba a provenir la victoria que ellos estaban esperando. ¿Sabe? Con esta exhortación, dice que la Escritura mostró él que consideraba que si no creían en Dios, no iba a pasar nada en el pueblo de Israel. Por eso él dijo, creer en los profetas, y creer en el profeta era igual que creer en Dios. ¿Por qué? Porque, y sigue siendo cierto hasta el día de hoy, porque esta es la verdadera profecía.
Aquí está plasmado lo que Dios quiere de usted y de mí. Y sigue siendo cierto porque creer en la palabra de Dios es creer en el Dios mismo. Cuando usted cree en esta palabra, usted está creyendo en Dios mismo. Dios le revela a usted miles de promesas ahí en este libro para usted y para mí. Por eso siempre le llamo el manual de convivencia, porque esto es lo único que cambia nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser. Cada vez que usted lee la palabra, Dios le va a dar un consejo para que usted cambie radicalmente su vida. Creer en Dios es tener la convicción, o sea, estar convencido de que Dios existe y sus principios son verdaderos. Cuando yo creo en Dios, estoy creyendo que Él está vivo hoy, sigue estando vivo entre nosotros, nos sigue ayudando, nos sigue formando. Conocer a Dios implica ¿qué? Desarrollar una relación íntima con Dios. La relación con Dios es vertical, de abajo hacia arriba, y de parte de Dios de arriba hacia abajo. Cuando yo tengo esa relación íntima, Dios va a cumplir todas las promesas que me ha dado, porque Él no se puede retractar de las palabras que ha dicho a través de la Escritura y de las promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, yo tengo que desarrollar una relación muy personal con Él. Esto implica ¿qué? Comunión con Él, oración, estudiar la palabra de Dios, alabanza, adoración y obediencia a Dios. Cuando yo estoy cumpliendo con todo esto, entonces a Dios lo único que le queda es darme la respuesta a la circunstancia que yo estoy esperando. El rey Josafat iba a enfrentar una guerra solos, pero era muy difícil para ellos. Pero ¿saben una cosa? Cuando él pide ayuda a Dios, yo le digo, no, estate quieto, usted no va a estar solo. Esa pelea no es de ustedes, esa pelea es mía. Yo voy a pelear por ustedes. Dios mismo le responde inmediatamente, porque cuando tú tienes fe y crees en Dios, Dios te va a responder. No importa lo que Dios demore, tú tienes la respuesta de Dios en tus manos, porque dice la Escritura que Él pelea por nosotros. Pero mientras lo hace, debemos confiar, debemos esperar y debemos obedecer a Dios, porque vencemos con nuestra adoración a Dios. Ante este decreto, el lamento del pueblo, ya se pueden imaginar cómo fue en ese momento. Ellos empezaron, en vez de llorar, patear, gritar, ellos empezaron fue a adorar a Dios, a darle gracias a Dios, porque Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que siempre va como poderoso gigante delante de nosotros, abriéndonos el camino, mostrándonos a nosotros por dónde debemos andar. Vemos una enseñanza también aquí en Éxodo 14, versículos 13 y 14, donde Dios nos habla de esa manera hoy también a nosotros como pueblo de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo le digo en esta mañana, quédese tranquilo, quédese tranquila. Ya Dios está peleando tu batalla. Ya Dios está haciendo el trabajo. Tú solamente tienes que confiar y dice, estéis tranquilos. Estaba animando al pueblo de Israel a que estuvieran tranquilos. Habían visto muchos milagros de parte de Dios y frente a esta batalla ya se estaban muriendo. Y Moisés por eso le habla al pueblo. Y ahora Azariel anima a mantenerse al pueblo de Judá firme. Ey, manténganse firmes, que Dios también los va a liberar a ustedes de esta batalla. ¿Sabe? En 1 Corintios 1:9, la parte A, mira lo que dice. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, tú solo crees y confías en Dios, porque acabamos de ver que dice que Dios es fiel. Ahorita yo les decía que Dios no cambia ni tiene sombra de variación, y lo que Dios te dijo, eso es lo que vas a ver todos los días en tu vida. Hay circunstancias que ocurren en nosotros que están fuera del control de nuestra vida y debemos reposar en las promesas de Dios. Hay situaciones que tú no puedes controlar y dices, se me salió de las manos, yo no sé qué voy a hacer. ¿Cómo voy a resolver el problema? Pero cuando eso suceda, tienes que llegar a la presencia de Dios.
Tienes que decirle, Dios, me está pasando esto y esto y esto. Y cuando empiezo a confiar en Dios, cuando empiezo a creerle a Dios, entonces Dios va a abrir los cielos y me va a responder la promesa que yo le estoy pidiendo en ese momento. La respuesta de Israel, ¿cuál fue? Creer, esperar, postrarse y adorar a Dios. Eso fue lo que hizo Israel. No hizo más nada, no usó ningún tipo de armas. Simplemente le creyó a Dios, se postró ante Dios, adoró a Dios y esperó. Porque ellos tuvieron que esperar. Por eso fue el tiempo de adoración, esperando a que Dios pusiera al enemigo delante de ellos. Y cuando Dios te dice que te va a dar la victoria, créale que Dios sí te va a dar la victoria. El enemigo avanzaba hacia Israel, dice la Escritura, pero Josafat cogió y animó a todas sus tropas a depositar la confianza en el Señor. Tranquilos, déjenlo que vengan acercándose, no importa que vengan hacia nosotros estaremos tranquilos, esperando, porque ya Dios dijo que la batalla era de Él, que no teníamos que pelear. Hermano, esas promesas, Él se las recordaba cada rato al pueblo de Judá. Es igual que nosotros tenemos que hacer, recordar las promesas a cada momento que Dios nos ha dado a nuestra vida. Creemos que Dios nos quiere decir en este día a usted y a mí. Grábalo en tu corazón en esta mañana. Cree en mí, confía en mí y cree en mi palabra. Son 3 cosas que debes guardar en la tabla de tu corazón. Marcos 9:23, mira lo que dice. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes, sabes que Dios no te obliga a que le creas. Si puedes creer, si te parece que le debes creer a Dios. Él no dice, ven acá, si no crees en mí no te voy a dar milagro. No. Dios es muy caballero. Si puedes creer, yo te voy a ayudar. Si puedes creer, yo abriré la ventana de los cielos y te derramaré la lluvia temprana y tardía. Si puedes creer, tu hijo sanará, tú sanarás, la bendición económica llegará. Si puedes creer. Porque al que cree, todo, pero todo le es posible. Entonces, la fe es un principio de acción y poder. Ellos accionaron, sí, se movieron donde Dios les dijo que fueran. ¿Y de dónde descendió el poder? Del cielo. Y ellos ganaron la batalla. Ellos alcanzaron la victoria que Dios le había prometido. En el creer se manifiesta la confianza y se manifiesta la obediencia y se manifiesta la entrega. Son 3 cosas que se manifiestan cuando usted cree. La fe es la convicción, es creer lo que no estás viendo, eso es fe. Ellos no estaban viendo armas ni nada para defenderse. Ellos no estaban viendo que eran un ejército grande. Ellos no estaban viendo que ellos tenían unos guerreros sofisticados. No. Ellos estaban viendo que no había nada que hacer. Esos 2 ejércitos lo iban a destruir totalmente a ellos. Pero tuvieron fe y le creyeron a Dios. Que la guerra no era de ellos, sino de Dios. Entonces, hermano, la fe se fundamenta en la autoridad de Dios. Si usted tiene fe, usted cree en la autoridad de Dios. Usted sabe que si Dios lo dijo, Dios lo hace. ¿Y por qué la autoridad de Dios? Porque Él se revela a sí mismo. ¿Cómo se revela? Con la unción y el poder que Él derrama sobre su vida. Con el poder que Él derramó sobre los pueblos, de los ejércitos que eran contrarios al pueblo de Israel. Dios ni se engaña ni nos engaña a nosotros, porque Dios no es mentiroso. Ni tampoco te va a engañar a ti de ninguna manera. Su autoridad es la autoridad de la verdad. Lo que Dios dice, eso es lo que se cumple en nuestra vida. Entonces creemos en Dios y creemos a Dios. Son 2 cosas distintas. Yo le creo a Dios, pero también creo en Dios. Son 2 cosas. Cuando creo a Dios, estoy creyendo en la palabra, pero también creo en Dios, que tiene el poder para que esa palabra cobre vida en mi propia vida. Entonces se constituye el centro de la palabra, el centro del contenido de la fe. El centro de la fe, ¿quién es? Dios. ¿Quién es el contenido de la fe? Dios. Entonces yo tengo que tener el centro y el contenido para que la fe pueda crecer en mi vida y se pueda fortalecer en mi vida. Tengamos esto en cuenta cuando tengamos un problema, una circunstancia, porque a veces por escuchar las palabras de otras personas nos olvidamos que tenemos que escuchar la palabra de Dios, lo que
que Dios nos dice a nosotros, lo que Dios dice que va a hacer en nuestra vida. Las opiniones de tal o cual persona no nos pueden interesar, me interesa la opinión de Dios. Por eso cuando hablen de ti, no te importe lo que hablen y digan de ti. A ti te tiene que importar el testimonio de Dios en tu vida. Lo que Dios piensa de ti, lo que Dios sabe de ti, lo que Dios habla de ti. Eso es lo que te tiene que importar. Y eso le importaba a Josafat y a todo el pueblo de Judá. Lo que Dios quería en ellos, cómo lo iba a hacer Dios. Ellos anhelaban era todo lo de Dios. Y por eso Dios les dio la victoria. Entonces, hermano, no te desanimes cuando una situación problemática llega a tu vida. Esa situación llévala humildemente a la presencia de Dios, que Dios algo grande va a hacer, pero tienes que creer primero que Dios lo va a hacer, que Dios va a estar ahí. Por eso el desánimo no debe estar en nosotros en ningún momento, ¿sabes? Si Dios hubiera visto una parte negativa en el pueblo de Judá, Dios no los hubiera ayudado, pero como Dios vio que todo el pueblo de Judá estaba creyendo en él, entonces Dios les dio la victoria, porque dice, nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Y esa promesa se cumple. Hay gente que dice, pero si voy a la iglesia y yo leo la Biblia y se me presentó un problema y mira, me atracaron, me robaron, me hicieron. Yo le digo algo, ¿cómo está tu fe? ¿Estás creyendo verdaderamente a Dios? Porque la palabra dice, nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Y esa palabra se cumple en todos los verdaderos hijos de Dios. Dios va a hacer que esa palabra corra como río sobre nuestras vidas y se cumpla en el sí y en el amén. Dios le dijo, ¿sabes qué, Judá? En este caso, tú no tienes que pelear. No tienes que pelear en este caso. Sin embargo, eso no significaba que no tenían que hacer nada. Tenían que ir donde Dios les dijo. Tenían que trabajar en el milagro. Tenían que trabajar en la defensa que Dios les estaba regalando gratuitamente en ese momento. Eso es un paso significativo de fe. Posesionarte de la palabra que Dios te dio y caminar sobre la palabra que Dios te dio. Permanecer quieto y creer que verían la victoria. Ellos llegaron donde Dios los mandó y ahí permanecieron quietos. Y desde ahí vieron la gran victoria que Dios les dio en el proceso. Estaban frente al ejército que los estaba atacando. Estaban viendo lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero el rey y el pueblo tomaron en serio la promesa de Dios. Yo te hago la pregunta. ¿Tú has tomado en serio la promesa que Dios te ha dado? ¿Sabes cuándo tú ves la respuesta? Cuando la has tomado en serio. Cuando has creído en esa promesa que Dios te dio. Porque yo lo tengo bien claro, si Dios me dijo, Dios lo hace. Si Dios me dijo y yo creo, Dios lo hace. ¿Estamos claros? Porque el creer y la fe es el punto poderoso que nos va a permitir ver el milagro en nuestra vida. Entonces no sé cómo estés mirando tu promesa, no sé si estás pendiente de la promesa, pero a veces por estar pendiente tanto de la promesa dejamos a un lado al que me dio la promesa. Al que me dio la promesa siempre lo tengo que alabar y adorar con toda mi alma y con todo mi ser y gozarme en la espera de la promesa que Él me dio a mi vida personal, porque toda la situación que vivió el pueblo de Judá la fijó fue en Dios. Él no fijó en cada uno individual y personal, la fijaron fueron en Dios. Escuche lo que Dios tiene que decir. Y esto es lo que dijo entonces. ¿Qué fue lo que dijo? Creed en el Señor vuestro Dios y estaréis ¿qué? Seguros. ¿Usted quiere seguridad? Crea en el Señor. Confía en el Señor. Espera en el Señor. Creed en sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. ¿Quieren ser prosperados? Crean los profetas de Dios. Y entonces van a ser prosperados como dice la Escritura. Después que consultaron el pueblo, empezó a ponerle ornamentos sacramentales para que pudieran adorar a Dios. Lo hicieron con toda la reverencia, lo hicieron con todo el amor, se rindieron delante de Dios glorificando el nombre de Dios porque su misericordia era para siempre. Sale al canto, glorificar al nombre de Dios porque su misericordia es para siempre. Entonces, esa fue una forma poco corriente de organizar un ejército, ¿verdad? ¿Sabes qué hizo él? Fue un coro.
Todos los cantores iban adelante, cantándole al Señor, adorando al Señor, ¿no le parece? Josué en el pasado también hizo lo mismo, puso a donde a los cantores adelante, cuando los muros de Jericó que iban adelante, los que cantaban, los que alababan con los instrumentos. Porque la alabanza es guerra espiritual, hoy no se nos puede olvidar, más nunca se nos olvide. Usted tenga un problema, ponga alabanza, adore a Dios, alabe a Dios, porque los muros van a caer, todos los muros que se han levantado en contra de tu vida van a caer en el nombre de Jesús. Había un muro grande, dos ejércitos poderosos, y en el nombre de Jesús se cayeron sin que el pueblo tuviera que hacer nada. Los muros de Jericó se cayeron sin que el pueblo tuviera que hacer nada, solo obedecer. La tarea, dar vueltas alrededor de Jericó. No sé qué haya dicho Dios en tu proceso, pero lo que Dios te dijo lo tienes que hacer. Entonces Josué aprendió que en cada batalla el primer lugar era para Dios. Tú y yo tenemos que aprender que en los procesos de nuestra vida, el primero siempre va a ser Dios. Hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. Si tú usas a otra persona, ya sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu jefe, quien sea por delante, vamos mal. Ya perdimos la batalla, porque el primero es Dios. Después de Dios vienen todos los demás, lo que usted quiera. Porque no comparte su gloria con nadie. Lo dice la Escritura, no yo. Lo que organizó fue un coro hermoso. Todo el pueblo rendido a la presencia de Dios. Todo el pueblo creyendo en el poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas y yo. Que nos rindamos delante de su presencia y que le creamos a Él. Ellos no ganaron esa batalla. Esa batalla la ganó Dios por ellos. Dice la Escritura en Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Entonces mira, el mismo pueblo de Dios, no hay nada difícil para Dios. Lo que para ti es difícil, no has alcanzado la respuesta. Yo te digo hoy que hagas un pare. Haz un pare. Arrodíllate, humíllate delante de la presencia de Dios. Señor, me he quedado incapaz. No he podido. En mis fuerzas no lo he logrado, Señor. Pero en tus fuerzas y en tu poder, tú lo vas a lograr, Dios. Tú vas a pelear por mí. La batalla que yo tengo ahora, díselo así, la batalla que estoy viviendo ahora no es mía, sino tuya, Jehová de los ejércitos. No es mía, es tuya. Y tú pelearás por mí, Señor. Y sé que desde ahora la victoria está sobre mi vida. Créalo, hermano. Desde ahora la victoria está sobre tu vida y sobre mi vida, porque el que habló no es hombre que mienta, hermano. El que habló lo dijo y no lo hará, dice la Escritura. Claro que lo va a hacer, pero ¿cuándo? Cuando yo creo que Él lo puede hacer. ¿Sabes? Cuando se evidencia tu fe en el proceso que estás viviendo. ¿Sabes? Entonces ya no podemos evitar alabarle, porque eso fluye del alma, fluye y fluye y fluye alabanza en nuestro corazón, en nuestra alma, que esté de continuo en nuestra boca, dice la palabra de Dios. Entonces, hermana, tu victoria, hermano, tu victoria ya está asegurada. Créalo en su corazón. Si usted está recibiendo este mensaje y está creyendo en este mensaje, lo que usted estaba esperando, ya Dios lo va a entregar. Dios lo va a poner en tus manos. Tú vas a ver la gloria de Dios, tú vas a ver el poder de Dios, porque me place bendecir a mi pueblo, dice el Señor. Me place darle a mi pueblo lo que mi pueblo necesita, pero solamente quiero que todos se rindan delante de mí en adoración, en alabanza, porque ahí mi gloria descenderá sobre la casa de mi Dios. Aleluya. Muchas gracias, Padre Santo, en esta mañana. Y el tercero dice: ¿en quién confías? Porque la guerra que hoy vives producirá frutos de bendición a tu vida. Usted tiene que darse cuenta que usted tiene que ser una persona, un varón, una varona de Dios que produzca frutos en su vida personal para que pueda producir fruto en los demás. Dice la segunda Crónicas del 25 al 30. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy.
Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Yo le digo una cosa grande en esta mañana. Después de la prueba viene la bendición. Amén. Pero todos tenemos que ser probados. No se moleste porque lo está probando Dios. No se moleste. Dios permite las pruebas en nuestra vida. ¿Para qué? Para fortalecernos en Él y en fe. Para poder recibir los milagros que ya Él preparó para nosotros. Dios pelea por mí. Pelea contra los enemigos que se han levantado en mi vida para dañarnos, para utilizarnos, hermano. Contra aquellos que se han levantado, hermano, ¿para qué? Para lastimarnos, para hacernos daño y para hablar testimonio en contra de nuestras vidas. Usted quédese quietecito, tranquilito, esperamos, creyéndole al Dios Todopoderoso que hay una respuesta favorable para su vida y para la mía. Amén. Porque el que pelea, el que se mete con un hijo de Dios tiene dos problemas. Primero, que papá defienda a sus hijos. Y segundo, que papá no ha perdido una batalla hasta el día de hoy. Así que todo el que se meta contigo, le va a ir mal. Porque se ha metido con un hijo de Dios. ¿Usted cree? Calladito nos vemos más bonito. Y esperemos la respuesta de Dios. El principio de Dios luchando a favor de su pueblo favoreció al pueblo de Judá y hoy favorece al pueblo de Dios en este tiempo también. La gloria y la alabanza desde antes de la victoria que el pueblo hizo que el milagro se acelerara más y ellos recibieran esa tremenda bendición de parte de Dios. Usted puede acelerar sus milagros adorando a Dios todos los días con toda su alma, con todo su ser. Después de la victoria, todos los habitantes de Judá y todos los que estaban alrededor de ellos tenían temor del Dios de Israel. Hay gente que dice, no, con ella no, con él no, porque lo que hay en ellos a mí me afecta. Usted no ve que hay personas que no quieren ni siquiera hablar con usted. Pero no es con usted, porque la lucha no es contra sangre ni sangre, es el espíritu que está en esa persona, que no soporta el espíritu de Dios que está en nosotros, que es distinto. ¿Ya? Y hay gente que no se atreve por eso, y dice que tiene miedo, que no se le acerca. Pero yo le digo algo, hermano, cuando Dios está con nosotros, hay respuesta de bendición para nuestra vida, y Dios va a mostrar en nosotros quién es Él. En nosotros, porque siempre va a estar defendiendo la causa de su pueblo. En Job 42, versículo 10, la parte C. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Aumentó cuánto? Al doble. Acuérdense que Job lo perdió todo, primero los hijos, después los siervos, después los animales, después perdió la salud. Y todos los amigos, y dale, los amigos hablando en contra de Job, señalando a Job, porque siempre que pasa algo la gente dice que es que tú estás en pecado. Tú puedes tener una enfermedad bien grave y no has estado en pecado. Son cosas que Dios permite en nuestra vida que son muy diferentes. Dios le dijo, hey, cuidadito, vas a tocar su vida. Haz lo que quieras, pero la vida me la respeta. ¿Para qué? Para mostrar que a través de un hombre justo, piadoso, el diablo quería que cayera, pero en el proceso Job nunca cayó. Nunca cayó, nunca habló en contra de Dios. Por eso el final de Job fue que recibió el doble de todo lo que Job había perdido. Mira a esta gente que estaba peleando, Josafat y Judá. Duraron 4 días recogiendo riquezas, porque la bendición va a llegar a tu vida, a tu casa, a tu familia. Dios fue entregando y entregando, y 4 días duraron para recoger tantas riquezas que esos 2 ejércitos dejaron ahí. El botín fue para el pueblo de Judá. Tu botín va a llegar también. Tu bendición va a llegar también. Porque Dios abrirá la ventana de los cielos para bendecirte. No para siempre dejará caído el justo, sino que Él lo levantará del polvo y le dará unción, poder y autoridad que viene solamente de parte de Dios.
¿Sabe? Dios nos rescató de nuestros enemigos y seguirá rescatando porque siempre se van a levantar enemigos en contra de nuestra vida. En Salmo 136, versículo 24, mira lo que dice. Y nos rescató de nuestros enemigos porque para siempre es su misericordia. ¿Qué cantaba el pueblo de Judá? Dice, porque para siempre es su misericordia. Todo el pueblo de Judá estaba adorando a Dios, aunque no tenía un sentido militar. La pelea de ellos no la tenía uno mejor todavía, tenía un sentido espiritual, Dios glorificándose, Dios mostrando su poder y su gloria a través del pueblo de Judá. Entonces, en Dios está el poder, en Dios está tu ayuda. Dios está para plantar o para derribar. Usted verá de qué lado está. Si usted está del lado de Dios, Dios lo va a levantar. Y si está en contra de Dios, Dios lo va a derribar hasta que usted mire hacia arriba. Pelear con Dios es recibir su ayuda. El pelear sin Dios, entonces Dios lo va a hacer caer a usted. ¿Sabe por qué? Porque no le está creyendo Él. Beraca, ¿qué significa? Bendición. Ahí en Beraca descansó el pueblo de Israel. En la bendición. Dios tenía una bendición grande para el pueblo de Israel y hoy tiene la bendición grande para ti. Entonces Jesucristo ha peleado la batalla por nuestra salvación, nos ha rescatado, se subió a la cruz, murió por ti, por mí y nos dio el regalo maravilloso que hoy disfrutamos, que es la salvación. La salvación está dada para todo el universo. Los que la reciben serán salvos, los que no la perderán. Hay gente que dice que no se pierde, o sí se pierde, porque dice hasta hay que venciere hasta el final. Ese recibirá la corona, hasta el final. La salvación hay que cuidarla, viviendo en una vida de santidad delante del Señor. Yo le digo algo, hermano, decida alabar a Dios en todos los momentos de su vida. Cuando esté en las buenas, en las malas y en las palas que sea, usted siga adorando a Dios, alabando a Dios, ¿sabe? Porque usted mismo va a aprender a aceptar que depende de Dios. Solamente de Él dependemos. Entonces el gozo y la alegría va a estar con nosotros. Y Dios es el que dio descanso, porque dice en el 31 que todo el reinado de Josafat hubo descanso total. Así que de la prueba que Dios ha permitido en tu vida, del proceso en que Dios ha permitido en tu vida, primero vas a recibir una tremenda bendición. No sé si es económica, familiar, laboral, pero vas a recibir una tremenda bendición. Y segundo, hermano, tú vas a recibir una bendición especial, un llamado especial, porque Dios te va a llenar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no sabemos, pero que viene única y exclusivamente de parte de Dios. Hermanos, muchas gracias por haber estado acompañándonos a nosotros en esta mañana, por haber compartido con nosotros este poderoso mensaje. Y nunca te olvides, las batallas se ganan de rodillas, delante de la presencia de Dios, con un corazón humilde y sencillo, adorando a aquel que es dueño de la bendición y que la va a hacer posible en tu vida cuando le creas. Amén. Que tengan una linda tarde. Dios les bendiga abundantemente.